En el año 2022, el servicio de limpieza del Ayuntamiento de Almería recogió 2.200 toneladas de residuos incontrolados. Desde fuera, con este dato, la gente diría que la ciudad es una auténtica pocilga, y no es así. Hay lugares de la capital que son auténticos vergeles de lo limpio que están, y donde tranquilamente puedes pasar una tarde charlando con los vecinos o simplemente descansando sentado en un banco. Pero luego, hay señores, tenemos otros rincones de Almería que ni el mismo diablo sería capaz de pasar un par de minutos de lo sucios que llegan a estar. Y esta suciedad no es solo de un día, sino de varios días, semanas y me atrevería a decir que incluso meses. Eso sí, no habrá que pedir ayuda al ejército para retirar la basura, como ocurrió en 2005 durante la huelga de los trabajadores de Urbaser, pero sí tendría que haber un mayor control por parte de Acciona Servicios Urbanos, que es la empresa que se encarga del servicio de limpieza de la ciudad, o por parte del ayuntamiento hacia la propia empresa, ya que según comentarios de los propios almerienses, no había visto la ciudad tan sucia como ahora. Y es que si observamos algunas calles, plazas o gran parte de barrios de Almería, parece que esta empresa no se dedica en su totalidad a la limpieza a fondo de la capital. En 2014, el alcalde de entonces, Luis Rogelio Rodríguez Comendador, firmó un contrato con la Unión Temporal de Empresas Acciona La Generala para llevar a cabo el servicio de limpieza urbana y de playas, y cuya duración sería de 10 años. O sea que el contrato finalizaría en 2024. Eso sí, uno de los puntos fue que este servicio podría ser prorrogado por acuerdo expreso de las partes por periodos de un año, con un máximo de 2 prórrogas. Y es lo que ha ocurrido este año 2024, que el ayuntamiento ha prorrogado el contrato por un año más con esta empresa, Acciona Servicios Urbanos. Y si por aquel entonces el presupuesto fue de 12,1 millones de euros, en este 2024 ha sido de 17,1 millones de euros. ¿Se ha notado algo, aunque sea lo más mínimo, este incremento de dinero en las calles de Almería? Yo creo que no. O por lo menos es lo que piensan muchos almerienses con sus críticas en redes sociales al ayuntamiento de Almería. Este servicio no tan notable de limpieza les cuesta a los almerienses un 32% más que la media española. Y aún así, Almería sigue estando en la lista de las ciudades más sucias de España. Tal vez el que esta empresa ya lleve 10 años contratada por la administración pública almeriense haya provocado una especie de pasotismo entre los trabajadores, o mejor dicho, entre el equipo directivo de la empresa, viendo que mientras no haya un nuevo concurso para elegir una nueva concesionaria de servicio de recogida de basuras, no hay problema, no hay peligro de que otras empresas les quiten el puesto, y ellos se lavan las manos. Será lo único limpio que hay en la ciudad. Un año más, y ya cansa. Hay que advertir a la alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez, y al concejal delegado de Área de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, Antonio Urdiales, que el verano está muy pero que muy cerca, apenas unos días, y si están promocionando la ciudad de Almería como un gran destino para pasar las vacaciones de verano, sería bueno que se pusieran manos a la obra ya, para que la capital estuviera en buenas condiciones higiénicas en todas las calles, no solo en el centro. Ya no digo ni notable ni excelente, sino en unas condiciones que cuando venga un visitante, turista o incluso los mismos ciudadanos de la capital dijeran que se está haciendo un gran trabajo por mantener limpia la ciudad de Almería. Esto ya depende de ustedes, políticos, y sobre todo equipo del gobierno local de la ciudad. No basta con multar a los ciudadanos porque no dejan las bolsas de basura en unas horas concretas del día. También a aquellos que tiran papeles, comida o dejan los excrementos de los perros en las calles en lugar de recogerlos. Ya sabemos que la policía local no es el vigilante de la caca y no tiene por qué estar pendiente de cada una de las personas, pero tampoco que mire hacia otro lado y se despreocupe cuando ve a alguien ensuciar la ciudad. ¿O acaso sus viviendas están así de sucias como las calles de Almería? Ustedes sabrán. Y ahora, noticias. El Hospital Universitario Torre Cárdenas sigue dando alegrías a la sanidad pública almeriense. El centro hospitalario ha recibido el reconocimiento de ser uno de los 7 hospitales andaluces con mayor reputación sanitaria en 2023, según Monitor de Reputación Sanitaria de la empresa Merco, Monitor Empresarial de Reputación Corporativa. Al acto de distinción estuvieron presentes la directora gerente del Servicio Andaluz de Salud, Valle García, el subdirector gerente del hospital, Felipe Cañadas, y las directoras médica Estrella Navarro y de enfermería, Gador Ramos. Valle García ha subrayado que la capacidad de compartir conocimientos, experiencias y mejores prácticas entre nuestros hospitales andaluces es lo que nos permite mejorar colectivamente. Este galardón destaca aún más al saber que en el listado de los 100 mejores hospitales públicos de España, el Hospital Universitario Torre Cárdenas se encuentra en la posición número 30, subiendo 2 puestos en comparación al año 2022.
En posiciones cercanas se encuentra el Hospital Universitario Virgen de la Victoria en el puesto 26 o el Hospital Regional Universitario de Málaga en el número 20. En primer lugar está el Hospital Universitario La Paz de Madrid. El monitor de reputación sanitaria es el único estudio independiente que evalúa la reputación de todo el sistema de salud en España, a partir de 3 valoraciones: la de los profesionales médicos, la de los profesionales sanitarios, periodistas e informadores de la salud, y el análisis de más de 3.254 indicadores objetivos específicos de 34 servicios clínicos. El reconocimiento del Hospital Universitario Torre Cárdenas no solo enorgullece a Almería, sino que también resalta la importancia de la colaboración y el intercambio de conocimientos para el progreso de la sanidad pública andaluza y española. ¿Qué consideras que es lo más importante para que un hospital tenga una buena reputación sanitaria? Deja tu opinión en comentarios. Buenas noticias para el entorno de la inclusión para las personas con discapacidad. Aspapros, Asociación de Padres, Madres y Protectores de Personas con Discapacidad Intelectual en Almería, ha sido premiada con 35.000 euros en la sexta convocatoria solidaria BBVA Futuro Sostenible organizada por BBVA Asset Management. Un premio muy bien recibido que les permitirá mejorar la empleabilidad de las personas en riesgo de exclusión social. En este caso, el importe irá destinado íntegramente a Radio Aspapros. Radio Aspapros es un estudio de radio referente en el sector en Andalucía, desde el que se favorece la inclusión de personas con discapacidad intelectual trabajando como locutores. Desde hace una década, a través de emisoras como Candil Radio y Dipalme Radio, informan, entretienen y entrevistan a personalidades políticas del mundo empresarial, deportivo, artístico, periodístico o científico. Su objetivo es muy claro: empoderar a personas con discapacidad intelectual a través de la comunicación. Gracias a este premio de 35.000 euros, Radio Aspapros podrá ampliar su alcance y mejorar tanto la calidad como la cantidad de sus contenidos. Esta donación beneficiará a 18 comunicadores con discapacidad intelectual y posiblemente a más participantes, además de a sus familias y a la audiencia. El reconocimiento y el apoyo a iniciativas como Radio Aspapros nos recuerdan la importancia de crear espacios inclusivos donde cada persona, independientemente de sus capacidades, pueda desarrollar su potencial y contribuir activamente a la sociedad. Enhorabuena, chicos. ¿Qué impacto crees que tienen proyectos como Radio Aspapros en la percepción social de las personas con discapacidad intelectual? Comparte tu opinión en comentarios. Malas noticias para 2 playas del Levante almeriense que han recibido cierto galardón que no suele gustar a nadie: una bandera negra. Como cada año, Ecologistas en Acción ha dado a conocer su informe Banderas Negras. Este año la playa Quitapellejos en Cuevas de la Almanzora y el Lancón en Carboneras han sido las desgraciadas en recibir este desagradable premio. La primera ha sido denunciada por un problema grave de contaminación, mientras que la segunda ha sido demandada por su mala gestión ambiental. En Quitapellejos el problema viene de lejos, concretamente desde 1996, cuando cayeron sobre Palomares 2 bombas nucleares que no llegaron a estallar, pero que reventaron contra el suelo. Bajo la arena de la playa siguen enterradas grandes cantidades de partículas radioactivas de plutonio y americio que se pueden esparcir si se levanta la arena, como suele ocurrir cuando se hacen hoyos en esta. Hasta la fecha ningún gobierno ha dado orden de limpieza de esa zona de Palomares. Por otro lado, la playa del Lancón ha recibido bandera negra por autorizarse la instalación de un chiringuito en esta playa urbana. Según Ecologistas en Acción, a pesar de no cumplir con los criterios de evaluación ambiental adecuada, con la consecuente afección a la contaminación acústica y la gestión del litoral, se ha permitido la instalación de este kiosco. Un asunto que ha provocado las quejas de parte de los vecinos de la zona y de grupos ecologistas. Es esencial que tanto ciudadanos como autoridades se comprometan a proteger y preservar nuestras playas, pues son un patrimonio natural que debemos cuidar para las generaciones futuras. ¿Qué acciones crees que podrían implementarse para mejorar la gestión ambiental de nuestras playas y evitar que reciban banderas negras en el futuro? Te leo en comentarios. La localidad de Adra busca la manera de poner fin al acoso escolar, un problema que cada vez es mayor y se detecta a menor edad, tanto en colegios como en institutos. Por este motivo, a partir de septiembre, el Ayuntamiento de la localidad, a través de las Concejalías de Seguridad Ciudadana y Servicios Sociales, instalará un buzón en cada colegio e instituto de Adra, además de poder contactar con un agente tutor a través de WhatsApp para poder denunciar casos de acoso escolar y ciberacoso de manera anónima. Para promover este tipo de denuncias, el consistorio abdeditano, a través del programa Agente Tutor, está llevando a cabo en los centros educativos una serie de charlas coloquio de visibilización y concienciación sobre estos actos de acoso y ciberacoso, así como la prevención de los riesgos asociados del uso inadecuado de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Estas charlas se están llevando a cabo de la mano del agente de la policía local, José Antonio Vargas, y la psicóloga de servicios sociales, Elizabeth Ruiz. El alcalde de la localidad, José Crespo, ha comentado a Cadena Ser Poniente que el acoso y ciberacoso es un problema que preocupa mucho a los padres y madres de Adra. Y creen que con esto están haciendo un buen trabajo para que los chicos puedan identificar si están siendo víctimas para que a partir de ahí puedan dar la voz de alarma y se puedan activar los protocolos necesarios. La lucha contra el acoso escolar es una responsabilidad compartida que requiere la colaboración de toda la comunidad educativa y de la sociedad en general. Las iniciativas como la del Ayuntamiento de Adra no solo brindan herramientas para denunciar, sino que también educan y conciencian sobre la importancia de combatir este problema desde sus raíces. ¿Crees que la instalación de buzones anónimos y la posibilidad de contactar con un agente tutor a través de WhatsApp en los colegios e institutos es una medida efectiva para combatir el acoso escolar y ciberacoso? Deja tu opinión en comentarios. Terminamos esta edición con cultura y de la buena, que a todos nos viene bien. El escritor Fran García, originario de Cabo de Gata, ha sido elegido junto a otros 6 escritores del resto de España para una nueva antología de la editorial internacional Diversidad Literaria, titulada Crónicas de Viajeros Intrépidos, un nuevo crowdfunding colaborativo de relatos y textos que tratará sobre viajes y experiencias. Fran García, bookjay, DJ y gran apasionado de la música dance de los años 90, aportará una serie de relatos que irán asociados a la música. En ellos su tierra estará bien presente. El escritor contará como protagonistas con Q Minerva, artista reconocida y una de las mejores voces del dance de los 90, con títulos como Estoy llorando por ti o Déjame soñar, entre otros éxitos, y Pirámida, productora de música electrónica, vocalista y compositora nacida en Huelva. Para que este proyecto se haga realidad, los escritores tienen que llegar a unos objetivos previamente estipulados por la editorial. Aquí es donde entra la participación de los llamados mecenas, que colaboran en el proyecto adquiriendo el futuro libro y un incentivo según el pack que se haya elegido. Para ello cuentan con 60 días para lograrlo, aunque a estas alturas les queda algo menos de un mes. El proyecto ya cuenta con varios patrocinadores a nivel particular. La asociación Cabo Gata Me Mata, cuyo objetivo es el de visibilizar Cabo de Gata y el talento de sus vecinos, no solo en verano, sino durante todo el año. También se encuentra la pizzería Singapur, situada en Retamar, Paseo del Tolló número 122 y Campo Hermoso, en Camino de Vera número 1. El último patrocinador, hasta el momento, es un viejo conocido de Fran García, el restaurante Chiribús de Cabo de Gata, lugar en el que el almeriense tuvo su primera y única residencia como DJ a comienzos de la década del 2000. Si queréis participar en esta nueva aventura literaria junto al cabogatero Fran García y adquirir el libro Crónicas de Viajeros Intrépidos de Diversidad Literaria, podéis poneros en contacto con el escritor a través de sus cuentas en redes sociales en Twitter, Facebook o Instagram. También podéis entrar en la página web de la editorial www.diversidadliteraria.com y seguir estos pasos: crowdfunding, obras colaborativas, crónicas de viajeros intrépidos y pedirlo al autor, en este caso Fran García, clicando al botón de comprar. En cada relato, Fran García nos invita a un viaje, no solo a través de destinos lejanos, sino también a través de las melodías y recuerdos que forman parte de su esencia, demostrando que la música y la literatura pueden ser puentes que conectan almas y tierras, como así lo ha demostrado en su libro de éxito, incluso a nivel internacional, La Embajada del Diablo. ¿Qué tipo de relato o experiencia de viaje te gustaría leer en Crónicas de Viajeros Intrépidos? Comparte tu opinión en comentarios. Hasta aquí algunas de las noticias de esta semana. Si os ha gustado este episodio, dale like al pulgar, suscribiros al canal y así ayudáis a que crezca esta comunidad. Si le dais a la campanita, recibiréis notificación cuando suba un nuevo vídeo. No olvidéis compartirlo. Si queréis proponer algún tema que os interese o denunciar algo de la capital o de algún pueblo de la provincia, enviadlo con pruebas y se hará llegar a quien corresponda esperando su respuesta. Aunque no contesten, la denuncia se publicará en la siguiente edición. Por supuesto, vuestra opinión sobre las noticias publicadas u otro tema será bienvenida, así que no dudéis en escribir en comentarios. Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de Esto es Almería, Sacio.